Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buenos días, amados hermanos, iglesia. Vamos a iniciar nuestro culto de aposento alto. Damos la bienvenida a todos quienes nos siguen en las redes y quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener nuestro preludio. Posteriormente vamos a tener la oración de ofrecimiento a cargo del anciano de iglesia, Ernesto Tamayo, y iniciamos, hermanos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias te damos porque en esta frescura de la mañana hemos venido a ofrecerte este culto de gratitud que tu pueblo hace en estos momentos. Gracias porque nos pusiste en nuestro corazón para venir, para cantar, para leer tus sagradas escrituras y también para escuchar el poderoso mensaje de tu palabra que tú tienes preparado para tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice a tu pueblo, a donde se te alaba y te glorifica tu nombre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de venir a darte la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a tener la alabanza a través del himno número 62, al trono majestuoso, y nos estará dirigiendo los himnos nuestra hermana Ana Karen Pérez. Humilde es vuestra frente, nació
Ocupamos nuestros lugares, hermanos. A continuación vamos a tener el momento de fraternidad a cargo del Ministerio de Relaciones y nos acompaña nuestra hermana Perla Osorio. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este capítulo cierra diciendo, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. En nombre del pastor de la iglesia, del consistorio, le damos la más cordial bienvenida, hermanos, a esta iglesia, esperando que este día sea de bendición y que juntos podamos alabar al Señor. También tenemos visita. Me gustaría que se pongan de pie para que podamos saludarlos. La familia Álvarez Gómez nos visita esta mañana. ¿Por dónde están? Aquí están nuestros hermanos, bienvenidos. Nos visita también Margarita Molina Hernández, bienvenida. También está familia de nuestra hermana Doria, María Eugenia Méndez y también Hilda Ruth Manzano. ¿Por dónde están? Y nos visita una amiga de nuestra hermana Landy de la Cruz, Mariela Sánchez. Ay, bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, esperamos puedan sentirse en casa y también deseamos de todo corazón que no sea la última vez que puedan estar con nosotros. ¿Tenemos otra visita? Muy bien, pónganse de pie sin pena. Bienvenidas, bienvenidas sean. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, que puedan repetir esta visita, que nos vuelvan a acompañar en este lugar. Y también deseamos, hermanos, que este día sea de bendición, que podamos alabar al Señor en unidad, como dice su palabra, y que pues este día podamos recargar fuerzas para la semana que viene. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a continuar con nuestro orden de culto. En este momento toca la participación del Ministerio de Alabanza. Buenos días, hermanos. Recordando el salmo que mencionó nuestro hermano en el preludio, quiero que tomemos muy en cuenta el primer versículo que menciona: vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Dice la palabra que debemos de acercarnos a Él con alegría. Entonces, hermanos, vamos a unir nuestras voces en este momento. Es el momento de darle gracias al Señor, también de derramar nuestro corazón si tenemos alguna petición. Las alabanzas es un momento muy bonito en el cual podemos derramar nuestras vidas también delante del Señor, son parte de la adoración. Entonces, hermanos, hagámoslo con toda la disposición. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amar
cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a entonar este precioso himno, amados hermanos, que se encuentra en sus hinarios. Es el himno número 531, Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia eterna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas tú que nadie viste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Y por último, hermanos, entonamos esta hermosa alabanza, tu palabra. Y cada día, ¿verdad?, necesitamos más y más de esa palabra que nos llena, que nos cambia y que nos hace diferentes para que podamos reflejar al mundo que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Tu palabra.
cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo el tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Amén, hermanos. Que sea la palabra de Dios la que permanezca siempre en nuestras mentes y corazones. Damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. A continuación vamos a tener la primera lectura que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Esta lectura nos dirige nuestra hermana Lisa Cristel Zapata Rivera. Buenos días, hermanos. Esta lectura la vamos a tener de manera alternada. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la oración de intercesión. Esta está a cargo de nuestro hermano Régulo Palavicini. Oremos. Padre Todopoderoso, Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, Creador del cielo y de la tierra, a ti sea toda la honra, la gloria y la adoración. Gracias, 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 Padre, por tu misericordia, porque sin ella no estaríamos. Estamos aquí en tu casa de oración para pedirte que intercedas por todos los enfermos, también por todos aquellos que andan perdidos, que no están de acuerdo a tus caminos y mandamientos. Padre, guíalos, tócales el corazón para que te reconozcan como el único Rey soberano de esta tierra. También te pedimos que intercedas por nuestra iglesia para que siga siendo fuerte y unida, que no haya desavenencias ni obstáculos. Padre, igual te pedimos que intercedas también por el proyecto celular, que se vaya armando, que crezca y que pueda realizarse para tu honra y gloria.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, con la segunda lectura bíblica. Esta la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, 119, versículos 89 al 104. Esta lectura nos dirige nuestro hermano Edgar del Ángel. Buenos días, hermanos. Daré lectura y ustedes me siguen con su vista en silencio. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Palabra de Dios. A continuación, hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios con el título Las 4 perfecciones de las Escrituras, a cargo de nuestro pastor Walter de la Cruz Angulo. Oramos, hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial, por permitirnos abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es la verdad y nuestras vidas dependen, Señor, de tu gracia y tu misericordia, lo cual aprendemos siempre a poder entender a través de ellas. Rogamos, Señor, que nos des esa oportunidad de conocer un poco más acerca de cómo debemos tenerla en nuestras vidas, en nuestro corazón, y de qué manera, Señor, ellas pueden ayudarnos en todo momento. Gracias porque nos das esta bendita oportunidad y te rogamos que sigas abriendo nuestros corazones y entendimientos a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Yo espero no cansarles un poco la doctrina, porque estamos hablando ahorita de doctrina en relación a lo que la palabra de Dios es en un momento dado y cómo debemos considerarla nosotros en el concepto reformado que como presbiterianos nosotros consideramos que es la forma en que podemos ver nosotros las Escrituras. Anteriormente, una de las cosas que apuntábamos es que la Biblia está escrita en un lenguaje humano, pero tiene una procedencia divina, una inspiración divina, y esto la convierte en divina y humana a la vez. Está a nuestro alcance, es una forma en que Dios nos alcanza para que podamos entender su voluntad, para que podamos
entender sus propósitos. Sin embargo, también, al igual que como Jesucristo se revela, ¿verdad? Y para alcanzarnos, no solamente con la naturaleza divina, sino se humana, se hace como nosotros, de tal manera que podamos nosotros también comprender a Dios. Llega al punto en que Dios también se convierte en uno de nosotros, adquiere la naturaleza humana, y un ser divino y humano es el que da origen también a lo que nosotros pues entendemos como el cristianismo. Y ubicados en esa concepción de una palabra divina humana, un Dios que se convierte también en humano como Jesús, nosotros tenemos que considerar que la Biblia también habla sobre sí misma, como cuando Dios habla de sí mismo con sus atributos, es decir, un ser que tiene todo el poder, que es infinito, que es eterno, y todas esas perfecciones de Dios de alguna manera tienen que identificarse de acuerdo a cómo Él se nos revela, Él nos dice que es. Así que cuando hablamos de las 4 perfecciones de las Escrituras, no estamos dando a entender de que son las únicas, pero sí de que son de alguna manera importantes y necesario que nosotros las conozcamos. Es decir, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué la consideramos así? Pues tiene que ver realmente con la doctrina acerca de lo que pues muchas personas, ¿verdad?, han pues considerado el tema y incursionado pues en estos conceptos, de tal manera que podamos nosotros tener esta bendición de mirar la Biblia de esta manera para que sea más entendible. Entonces, cuando hablamos de las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma, aquí tenemos estas 4 características: la infalibilidad de las Escrituras, la perspicuidad de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios y la eficiencia de la palabra de Dios. Son términos, ahora sí que doctrinales, que tal vez no se nos queden, ¿verdad? Pero sirven para poder conceptuar los elementos que pues queremos también explicar en esta hora. ¿Qué entendemos por la infalibilidad de la palabra de Dios? Este tema de la infalibilidad ha sido ocasión de mucha controversia teológica en los últimos años. Y la razón es que pues hay una importancia, ¿verdad?, de este concepto para esta doctrina. Si la palabra de Dios es infalible, las doctrinas derivadas de ella, aunque sean producto del esfuerzo humano, también tienen esa fuerza y esa autoridad. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, repetir algo que es una doctrina como que puede funcionar un poco, pero cuando nos damos cuenta del peligro de no aceptar esto como algo significativo para nuestra doctrina, entonces nos colocamos también en una posición donde muchas cosas pudieran ser también con la misma autoridad que la Escritura. A veces ustedes escuchan temas muy bonitos, muy hermosos, a lo mejor los comparten, dicen, no, pues esto está maravilloso y por ejemplo, yo veía a alguien que decía, no, si tú quieres realmente crecer, no te juntes con gente tóxica. No lo decía así, ¿verdad? Pero lo decía de alguna manera que pues yo creo que sí da ganas de apartarse de toda esa gente tóxica. Pero luego nos damos cuenta que a lo mejor los tóxicos somos nosotros. O que en la iglesia hay gente tóxica. ¿No hay gente tóxica en la iglesia? Gracias a Dios, ¿verdad? No hay. Que mi esposa es tóxica o que mi esposo es tóxico. ¿Cómo? Entonces hay que divorciarse porque es tóxico. Y eso lo comparten cristianos y no cristianos, porque están buscando comodidad, están buscando la forma de, según ellos, crecer, no tener ningún problema en esta vida y rehúyen realmente a tener ciertos
conflictos con la gente. Entonces, si nosotros creemos que todo puede venir de Dios, pues tenemos un conflicto bastante serio por allí. Entonces, ¿qué queremos decir con infalibilidad? O mejor dicho, ¿cuál es el concepto de la Biblia acerca de la propia infalibilidad de la Biblia? Indica que las Escrituras no tienen error, que no se contradicen, que no fallan. ¿Puede ser esto cierto? Hay mucha gente que pues le encuentra cualquier error histórico, error gramatical, error geográfico, según ellos, y ya con eso dicen, no, la Biblia es un libro falso. O no les gustan algunas cosas de la Biblia y dicen, no puede ser que realmente Dios, que es amor, diga estas cosas aquí en la Biblia. Y dice, no, la Biblia no es un libro que valga la pena realmente leer como una autoridad realmente. Y el asunto es que si son realmente, es infalible, no podemos apelar a otra autoridad máxima para juzgarla. Es decir, ¿cómo juzgamos la Biblia si la Biblia es infalible? Dice que el diccionario define infalibilidad como la imposibilidad de equivocarse. Y el Concilio Vaticano en 1870 proclamó el dogma de la infalibilidad del Papa, según el cual el Papa no puede equivocarse en materia de fe cuando habla ex cátedra. El Concilio Vaticano II expresa: las fuentes de la revelación o la doctrina de Cristo son transmitidas a través de dos cosas: las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento y la Sagrada Tradición. Sobre la Sagrada Tradición, decía un sacerdote, cuando se le preguntó, bueno, ¿y qué es la Sagrada Tradición? ¿No? Porque pues la Biblia sí sabemos todos, incluso los católicos saben qué es la Biblia, pero la Sagrada Tradición, ¿qué es? Pues es todo lo que de alguna manera los primeros pastores, vamos a llamarle así, posteriormente, o discípulos de los apóstoles, de alguna manera enseñaron, y lo van a transferir hasta el siglo III, es decir, después del año 200, y hay un sinnúmero de teólogos del primero y del segundo y hasta del tercer siglo que son considerados como los que dan origen a la Sagrada Tradición. Si ustedes de alguna manera estudiaran estos tiempos y se dieran cuenta de la necesidad que hubo de corregir tantas herejías que se dijeron en el primer siglo, pero que de alguna manera, pues algunos teólogos ya avanzados decían, bueno, esto no puede ser real, ¿no? Entonces había pues un choque directo entre los primeros padres de la iglesia, así también se le llaman los padres de la iglesia, que realmente pues sí es terrible lo que sucedió en esa época, pero Dios fue purificando la doctrina de tal manera que pudiera preservarse lo mejor. Hay un libro que se llama El Progreso del Dogma, que aclara todas estas cuestiones de cómo llegaron a formularse muchas doctrinas del primer siglo. Y en este aspecto decía él, porque dice, algunos todavía me preguntan, ¿y dónde podemos encontrar un libro de que hablen de toda la historia que nos está usted mencionando? Dice yo, miren, dice, eso, dice, es casi imposible, ¿no? Pero hay un libro, dice, que agrupa una buena parte de esa historia, pero es muy caro, dice, vale más de 2,000 pesos. Así que mejor ni pregunten casi, ¿no? Entonces crean lo que nosotros les decimos. Pero esa parte de la Sagrada Tradición para ellos también es sumamente autoritaria, como para decir, esta doctrina es real porque lo dice la Sagrada Tradición. Aunque la Sagrada Tradición no esté a nuestro alcance. Lo único que está a nuestro alcance es la Biblia, y por eso hay tantas cosas como por ejemplo la Asunción de María. ¿Dónde está la Asunción de María? Pues no está en la Biblia,
pero sí está en la Sagrada Tradición. ¿Dónde están los nombres de los Reyes Magos? No está en la Biblia, pero sí está en la Sagrada Tradición. Entonces todo le podemos poner a la Sagrada Tradición, porque el libro es muy caro y porque también pues no está completo el libro, el único que habla de la Sagrada Tradición. Entonces está medio complicado que nosotros podamos considerar, vamos a llamarle así. De hecho, por eso la Reforma Protestante dice la sola Escritura. No hay más libro inspirado por Dios, no hay otra regla infalible de fe y práctica cristiana que la sola Escritura. La Sagrada Tradición no nos produce confianza, no es tampoco parte del canon, donde aceptamos que esto es palabra de Dios y por lo tanto no podemos otorgarle el grado de infalibilidad. Ellos también, por ese mismo grado que le otorgaron al Papa, entonces ellos se dan, por decirlo así, ¿verdad?, el lujo de decirnos, es que esta Biblia es de nosotros, porque el Papa fulano de tal fue el que dictó cuál iba a ser el canon bíblico, fue el que dijo en tal edicto, ¿verdad?, de esto o aquello, o el concilio fulano de tal fue el que lo aprobó, y ese concilio es parte también de esa sagrada tradición. Así que es importante que nosotros comprendamos este concepto de la infalibilidad de las Escrituras, que de alguna manera nos permite a nosotros considerar que la Biblia es el único libro donde se contiene la palabra de Dios. Quizás otra cuestión sería, que creo que más adelante lo vamos a encontrar, así que vamos a continuar con la perspicuidad de la palabra de Dios. Con este concepto afirmamos que la Biblia es clara, transparente e inteligible, que no engaña, que no intenta hacer otra cosa sino lo que es. La Biblia es, en este caso, ¿verdad?, algunas frases comunes, es infalible, pero nadie le entiende. Cada lector la interpreta a su manera. Para interpretar la Biblia necesitas un don especial. No cualquiera la puede leer e interpretar o entender. Hay quienes sostienen que para interpretar la Biblia necesitan la ordenación eclesiástica. La autoridad interpretativa es conferida solo por la autoridad eclesiástica. Para ellos la Biblia solo puede ser entendida mediante una interpretación oficial. Para ellos las Escrituras no son perspicuas. Este es el punto, hermanos, donde si la Biblia no la pueden entender ustedes, ¿para qué se las damos? La doctrina católica expresa eso. Es decir, solamente nosotros podemos entender la Biblia porque estamos ordenados, porque tenemos de alguna manera permiso para ello, y por lo tanto ustedes tienen que recibir lo que nosotros les demos. No hay necesidad de que traduzcamos la Biblia porque ustedes no la van a poder entender. Y hasta hace como unos 40 años fue que se aprobó que la gente pudiera tener Biblia. Antes de eso le daban la misa y en latín. El único contacto espiritual que tenían a veces era con las imágenes y pues en este caso con la Santa Cena o la comunión, la Eucaristía, solamente dando el pan, ¿verdad? Ellos no dan el vino. El vino es nada más para el pastor allá. Entonces, es interesante, hermanos, que en este contexto o este concepto, Deuteronomio 6:7 diga, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le dice a todo judío, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A Timoteo, Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
¿quién le enseñó a Timoteo? Sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, incluso sin que nosotros pudiéramos tener acceso a enseñar a otros, hay muchas personas en la cárcel, personas que no tenían ya una motivación de vivir, que se les dio un Nuevo Testamento. Los gedeones publican esto, se encontraron un Nuevo Testamento en el hotel y de repente cambiaron sus vidas. ¿Por qué cambiaron sus vidas? Leyeron la palabra de Dios, creyeron en ella, la comprendieron, se arrepintieron de sus pecados, se entregaron a Jesucristo y fueron otras personas. No necesitaron que alguien le fuera siquiera a explicar. Como también cuando cerramos nuestro corazón, aunque nos lo explique el mismo Jesús, la gente no quiere entender. Jesús habló a multitudes y dice Jesús, ya, ¿de veras no me creen? Créanme por los milagros que estoy haciendo cuando menos, ¿no? Eran tan duros de corazón que aunque el mismo Jesús les estaba hablando, la gente había dejado de escuchar la palabra de Dios. Entonces, perspicuidad, hermanos, tiene un contexto muy importante. No quiere decir sencillez, simplicidad, superficialidad. Pedro reconocía que algunas escrituras eran difíciles de entender. Leímos, ¿verdad?, este pasaje nosotros, como el apóstol Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está expresando, hermanos, algo que a veces hay en las iglesias donde yo pasé. Había personas que de repente me abrían un versículo de Apocalipsis y venía, pastor, es que yo quiero que me explique usted qué quiere decir esto, ¿no? Ya se la pregunté al pastor fulano de tal, ya se la dije también al otro pastor que vino hace... Él ya le había preguntado a todos los pastores, pero al que llegaba le hacía la misma pregunta. Nunca quedaba satisfecho. Entonces, en ese sentido, hay gente que quiere profundizar sin comprar un libro de geografía, de teología, de doctrina, de historia, porque quieren que alguien le diga algo que ellos quieren oír, que satisfaga su curiosidad, metidos en Apocalipsis, cuando realmente, en un sentido, ¿verdad?, este es un libro bastante complicado y de alguna manera, pues, era evidente que no había recibido una buena respuesta. Y pues por ahí a veces uno se mete en esas honduras. Entonces, en este sentido, Pedro era muy claro en ese, que ya tenían problemas en el primer siglo, ¿no? Habían desviaciones en cuanto a la interpretación, a cómo entendían realmente, y hay una situación sobre la segunda venida de Cristo en las cartas de Pablo, donde se habla precisamente, ¿no?, que algunos ya estaban esperando la venida de Cristo. Y Pedro incluso dice, bueno, es que no se esté retardando la segunda venida, como algunos la tienen ya por tardanza, ¿no? Y entonces le empieza a dar una cuestión hermenéutica del Salmo 90, ¿no? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. A lo mejor faltan todavía como 5 días, dice Pedro, ¿no?, de los del Señor. Pero entonces, en este sentido, ¿verdad?, la perspicuidad indica que si estudiamos con sinceridad y diligencia, con la intención de conocer la palabra de Dios para ponerla por obra en fe y acción, podemos conocer el mensaje y la voluntad de Dios. La predicación y la enseñanza en la iglesia son actividades que tienen que llevarse a cabo de tal manera que el creyente y la congregación
puedan ver en el texto bíblico la enseñanza divina. La lectura de la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual para todos los creyentes. Entonces tenemos que considerar realmente que no tenemos otro alimento espiritual que nos acerque tanto a Dios que escuchar su voz a través de su palabra. También tenemos este tema de la suficiencia de la palabra de Dios. Creo que este es uno de los temas más candentes en estos tiempos, porque hay muchos que no creen que la palabra de Dios es suficiente. Muchos creen que hay algo que hay que agregar a la palabra de Dios. Una posición muy peligrosa es cuando a la doctrina de la palabra le agregamos la I, ¿verdad? Es decir, la palabra I, la tradición, como ya vimos, la palabra I, los escritos de José Smith o de la señora Helen G. White, la palabra I, cierta experiencia o manifestación espiritual, como por ejemplo los sueños, ¿verdad? O las visiones, que algunas veces a lo mejor nosotros tenemos algo más o menos así, y entonces decimos, no, es que a mí no me satisface la palabra de Dios. Yo necesito una señal. Yo necesito que Dios me revele algo para que yo esté realmente convencido de que Dios quiere que yo haga tal o cual cosa. Nosotros afirmamos que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación, que no tenemos nada que agregar a ella. Por tanto, no debemos buscar ni aceptar otra revelación. Pablo, de una manera muy particular en 2 Corintios 4, del 1 al 4, dice así, ¿verdad? Desde el versículo 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, hay una cuestión muy importante aquí que dice Pablo, y también Pedro lo repite, en relación a no adulterar la palabra de Dios. ¿Qué significa? 2:2, primera de Pedro, habla de las Escrituras como de la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con nada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, esta mezcla que mucha gente hace, ¿verdad? Ya veíamos anteriormente que muchos hablan de tener una revelación y a veces están predicando y Dios les empieza a revelar algo, o nos vienen a contar una visión que tuvieron ayer o antier, y en ese sentido pues basan su predicación no en lo que Dios ha dicho en su palabra, sino en lo que ellos, según particularmente, han recibido de parte de Dios. Hoy hay profetas, hay apóstoles, pues que se enorgullecen de decirnos que tienen alguna palabra fresca o nueva, ¿verdad? Cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, afirmamos que no necesitamos más para saber la voluntad de Dios, para conocer todo el plan de salvación, para conocer a Dios y para saber lo que debemos creer. Por eso nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Cualquier cosa que esa parte de la palabra de Dios, ¿cómo estaríamos realmente seguros y convencidos de que es palabra de Dios? Entonces, sí tenemos un conflicto si la doctrina, de alguna manera que profesamos, pues es violentada por ciertos detalles allí, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se dan. Y a veces hay personas muy influyentes que expresan esto. Ponen una cápsula de Dante Gebel allí, y no es que yo quiera hacer algo en contra de, ¿no? Es su ministerio, es algo que creo que es importante para el mundo en algunos aspectos,
pero le preguntan si los 66 libros de la Biblia son suficientes, precisamente es la palabra que le dicen, ¿no?, para realmente conocer a Dios, para hablar de Dios. Y él dice, no, a mí no me son suficientes los 66 libros. Pero ahí le cortan, no escuchamos la explicación. Creo que en un sentido está, vamos a llamarle así, hecho como para dañar su imagen. Pero en otro aspecto, si ese es su concepto, pues también tenemos un conflicto, ¿no? Allí nosotros ya como presbiterianos, un conflicto doctrinal, confesional, en cuanto a lo que él confiesa. En algunas ocasiones en el siglo pasado se preguntaba si realmente la Biblia es realmente la palabra de Dios, y como estaba de moda el existencialismo, que apunta a que realmente algo puede ser totalmente real si lo experimentamos, si lo vivimos. Y Karl Barth, uno de los teólogos más eminentes de ese tiempo, decía que la Biblia solamente es palabra de Dios hasta que se nos revela a nosotros como tal. Y con esa declaración de Barth, pues lo eliminaron vamos a llamarle así, de los teólogos que debieron haber sido importantes y significativos para la época, pero estaba hablando en un contexto existencialista. Y realmente también la mayoría de los teólogos, vamos a llamarle así, o de los estudiantes, nos quedamos con esa clase, esa expresión acerca de quién era Karl Barth. Y hace poco vino un teólogo de verdad, podemos decir, ¿no?, de gente que ha estudiado muchísimo, se llamaba John Stam, tenía más de 90 años, todavía sobrevivía hace como unos 20 años. Y platicando con él estudió en Suiza, a él le dio clase Karl Barth. Y nosotros teníamos como teólogos en ese tiempo a Karl Barth y a Oscar Cullmann. Dice, los dos me dieron clases, dice. Karl Barth era una persona tan espiritual, una persona tan amigable con los alumnos, una persona que invitaba a sus alumnos a su departamento, y Oscar Cullmann, que escribe tan precioso, tan hermoso, y que nosotros lo leímos mucho porque nos gustaban sus escritos. Dice, ese hombre era tan pedante, tan orgulloso, jamás volteaba a ver siquiera a un alumno. La verdad es que era un genio, dice, pero de todas maneras, cristianamente, a nosotros realmente nos caía de la patada, ¿no? Entonces, hay cosas que uno no sabe, no entiende por qué de repente los teólogos allá arriba se medio pelean. Uno escribió un libro y el otro escribía otro libro más o menos en contra, y así se la llevaban los alemanes en aquel tiempo. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia de la palabra de Dios, ya cambiando de tema, ¿verdad? Dios dijo que su palabra no volvería a él vacía. Esto lo leemos allá en Isaías 55:11, ¿verdad? Y dice muchas cosas más, que no hará lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Y esto implica la eficacia o eficiencia de la palabra de Dios. La palabra hace lo que debe hacer, no falla. Jesús sostiene al mundo con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. En Hechos leemos que la palabra crecía, y también en 12:24 que se multiplicaba. Ciertamente todo el libro de los Hechos está presentado como una historia de la eficacia o de la eficiencia de la palabra de Dios. ¿Qué tanto es la palabra de Dios la que de alguna manera llega al pecador, llega a nuestros corazones y nos da fortaleza, nos da confianza, y no necesariamente la palabra del predicador?
De hecho, no sería ni necesario si nosotros tuviéramos tanta fe que estuviera basada directamente en la palabra de Dios. Nosotros tendríamos una fe muy profunda. Y no, por decirlo así, no necesitaríamos que alguien me lo diga bonito. Es que yo ya lo leí en la palabra de Dios y estoy convencido de que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé eso, yo lo profeso y yo sé que si yo muriera hoy, como dice Pablo, yo estaría ya con mi Señor, estaría en un lugar maravilloso, porque así lo dice la palabra de Dios. Porque en ese sentido la fe procede del oír, pero el oír la palabra de Dios. La fe no es un acto que me va a crecer así instantáneamente en 1, 2, 3 días que yo me vaya a un lugar y ya ahora vine con una fe maravillosa. No, la fe es maravillosa porque he logrado acumular las promesas, también los mandamientos, también todo lo que Dios pide de mi vida y me he adecuado a lo que Dios dice y ahora conozco más a Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y uno pensaría tener un rancho, tener 10 mujeres, no, con una mujer, ¿verdad? Tener una mujer muy obediente, además de hermosa. Entonces tener muchas cosas materiales y uno decía, esto sí es vida, dicen algunos, cuando están con su botella de cerveza o cualquier otra cosa, y hablan de lo que es vida, y a veces nosotros nos vamos con esa idea de qué es lo que es vida, qué es lo que es felicidad. Pero Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Al Hijo de Dios, a quien pues Dios ha enviado, y al verdadero Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios y a Jesús si no es a través de su palabra? Y el conocerlos cada día más, pues permite que esa vida eterna vaya realmente entrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces la eficiencia de la palabra de Dios exige nuestra dependencia de ella, pues nuestra palabra no tiene eficiencia. Debemos tener plena confianza en la eficiencia de la palabra. Quizás Hebreos 4:12 sea el pasaje más convincente en este tema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Creen que esta palabra sea realmente diferente a nuestra palabra? Yo creo que sí, ¿no? A veces nosotros o los psicólogos o los psiquiatras pueden entrar un poco en nuestra mente y poder a lo mejor adivinar algunas cosas, discernir algunas cosas, pero dice aquí el escritor a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No está muerta, no es letra muerta, es algo que puede realmente transformar tu vida desde el interior hasta todas las circunstancias que puedes vivir en tu pensamiento y aún en las intenciones de tu corazón. El Salmo 19, 7 al 14 que leímos la vez pasada, pues nos habla también acerca del poder de la palabra para bien de nuestra vida. Y en este sentido, hermanos, la eficiencia de la palabra nos enseña que la palabra es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16 y 17 nos dice de la siguiente manera, decía Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder
para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿verdad?, se nos revela la justicia de Dios. Y pues es interesante, hermanos, que para Pablo, cuando llega con los corintios, él prefiere hablar, dice, prácticamente lo que Dios le ha dicho y no adornar tanto el Evangelio, porque pues a veces la gente puede irse por ese caminito. Y entonces la eficiencia de la palabra de Dios cumple y realiza los propósitos de Dios en este mundo con cualquier persona o incluso con cualquier nación. Y esto creo que es parte de lo que nosotros creemos, y si alguno de ustedes, ¿verdad?, no tenía bien claro estos conceptos acerca de lo que implica la palabra que tenemos en nuestras manos, pues a veces es hermoso poder decir, ¿verdad?, bueno, este libro es maravilloso, ¿cómo es posible que yo lo tenga cerrado y casi no lo abra para mi bien, para que realmente mi vida pueda seguirse transformando, seguir santificándose para la gloria de Dios? Pues es algo que nosotros debemos seguir considerando, que después de la Biblia, hermanos, no hay palabra de Dios que sea tan importante, ¿verdad?, que nos pueda llevar a un desarrollo y crecimiento de nuestra vida y nuestra fe. Que Dios nos bendiga. Damos gracias por la vida de nuestro pastor y por el mensaje también. Continuando con el orden de nuestro culto, a continuación, en respuesta tenemos al mensaje, tenemos el himno de confirmación número 12, la ley de Dios perfecta es. En cuanto tengamos nuestro himno, nos ponemos de pie, hermano. Cuánto amo tu ley.
Ocupamos nuestros lugares, hermanos. A continuación vamos a tener el ofertorio a cargo de la Junta de Diáconos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos porque nos has permitido estar en tu casa de oración, Señor. Te pedimos por las ofrendas que van a ser depositadas, que tú las bendigas, Padre, que también nos des la sabiduría y la inteligencia a quien hemos de administrar los recursos. De igual manera, Padre, bendice nuestros trabajos y nuestros negocios. Y te pedimos, Señor, que no solo sea ofrenda económica, sino que también, Padre, nosotros nos podamos ofrendar a nosotros mismos. Ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonamos el himno 444, traed los diezmos. Traed los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probarme, dice Dios. Estamos llegando a la parte final de nuestro culto de aposento alto. A continuación vamos a tener nuestra oración de despedida a cargo del diácono de iglesia Jorge Cruz y la bendición apostólica por nuestro pastor, y nos quedamos al posludio. Hermano, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos has permitido poder participar, Señor, de tu adoración. Te damos gracias porque nos regalas la vida y porque tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Agradecemos tus bondades, Señor. Agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia y la gracia, Señor, que has derramado sobre nosotros, Padre. De tal manera, Señor, que gracias a ello podemos estar en esta casa de oración, en tu casa de oración, para alabarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte a través de los cantos, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder tener un lugar en donde alabarte, en donde exaltarte. Gracias, Señor eterno, por mis hermanos y mis hermanas aquí reunidos, por las familias, Señor, que ellos representan. Gracias, Padre, porque nos traes paz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor eterno, porque dice tu palabra que en todo, Señor, seamos agradecidos, Padre, porque permite que nuestra familia, Señor, despierte, porque nuestros familiares, Señor, están al lado de nosotros, porque nos das un techo, Señor, donde resguardarnos, el calzado, el vestido, la comida, Señor, un plato de comida sobre la mesa. Gracias, Padre bendito, por el trabajo también, Señor, de donde provienen, Señor, las ofrendas que acabamos de levantar. Te pedimos, Señor eterno, que continúes bendiciendo a tu iglesia, manantial de vida, que permita, Señor, que nuestros corazones siempre estén gozosos, siempre estén felices, contentos, Señor,
y seamos, Señor, también conscientes de el sacrificio, Señor, que hiciste en esa cruz, para que a través de tu sangre, Señor, fuéramos lavados de nuestros pecados. Te pedimos, Señor eterno, que podamos vivir de manera íntegra, congruente, Señor, conforme a tu palabra, y que podamos, Señor, reflejar tu amor, que podamos reflejar, Señor, tu vida, Señor, a través también de nosotros. En tus manos, pues, nos quedamos en esta tarde, suplicándote y rogándote, Señor, que continúes bendiciendo nuestras vidas y nos permita, Señor, día con día acercarnos más a ti. En Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo esto. Amén. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.